hemos dado el título a esta serie de mensajes, Los Hechos del Espíritu Santo, porque queremos ver en el libro de los Hechos cómo el Espíritu de Dios está obrando el plan de Dios, el proyecto de Dios, a través de las circunstancias de la historia soberanamente y también obrando a través de los personajes que se describen en el libro de los Hechos y su contribución especialmente al proyecto misionero de Jesús. El Espíritu Santo es mencionado unas 60 veces directamente en el libro de los Hechos. Pero se ve más allá de esos 60 versículos claramente su influencia y su presencia sobre los hechos descritos en el libro de los Hechos y cómo Él ayuda, influye, impulsa, fortalece el movimiento misionero de la extensión del reino de Dios y el crecimiento de su iglesia desde Hechos del capítulo 2 hasta Hechos el capítulo 28. Hoy, si se dan cuenta, es un domingo con énfasis misionero. Nuestras canciones han sido relacionadas a las misiones. Vamos a ver otras cosas que vamos a hacer igualmente relacionadas a las misiones. Y el título del mensaje es El Espíritu Santo y las misiones. Específicamente queremos ver el día de hoy, en este mensaje breve, cómo el Espíritu de Dios desde el principio impulsó a los hombres y mujeres que se describen en el libro de los Hechos a llevar a cabo lo que nosotros llamamos la Gran Comisión. Esas últimas palabras de Jesús que tenemos descritas para nosotros en Mateo 28, del versículo 19 en adelante, en donde dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Estas palabras, como dije, son conocidas como la Gran Comisión. El énfasis en la Gran Comisión sigue siendo que es lo más importante, lo que nos encomendó Jesús. Las últimas palabras, la última instrucción, el último mandato fue: hagan esto. ¿Y cuál fue? ¿Hagan esto qué? Comparten el Evangelio de tal manera que hagan discípulos de todas las naciones. Discípulos incluye el predicar el Evangelio para la salvación de los que creen, pero va más allá de solamente iniciar una relación con Cristo. Va más allá de eso y va al crecimiento en la relación que uno puede tener con Jesucristo, convirtiéndose así en verdaderos seguidores de Jesús. A eso se refiere discípulos. Pero las últimas palabras en el versículo 20 son: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo hizo, creo, Jesús con el propósito de animar y fortalecer a los discípulos ante tan grande desafío y reto. En otras palabras, está diciendo: no los voy a dejar solos en la Gran Comisión, en llevarla a cabo. Sin embargo, hagamos la pregunta: si Jesús en unos momentos, no iba a pasar mucho tiempo, en unos momentos iba a ascender al cielo en una nube, ¿cómo es que se iba a cumplir esto de que estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? La respuesta la tenemos en Juan, el capítulo 14 y 16, en dos declaraciones y promesas de nuestro Señor Jesucristo, cómo esto se va a cumplir. La primera se encuentra en Juan, el capítulo 14, lo pueden buscar en sus Biblias, Juan 14, 16, en donde Jesucristo le explica a sus discípulos, específicamente los apóstoles, miedosos, temerosos, porque Jesús había anunciado que Él se iba. Y preguntaron: ¿a dónde vas? ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Entonces Jesús contesta: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad que mora con vosotros y estará en vosotros. En otras palabras, no los voy a dejar solos, dijo Jesucristo. El Espíritu Santo de Dios estará presente con ustedes desde el principio hasta el final en esta tarea, en esta encomienda, para ayudarles a llevarlo a cabo, la Gran Comisión. La segunda declaración la encontramos en Juan 16, versículo 8, en donde dice: cuando Él venga, hablando del otro consolador, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
En otras palabras, no solamente el Espíritu va a estar presente con ustedes, en ustedes, sino va a tener una parte en la gran comisión al traer convicción a los corazones más endurecidos, a los corazones más alejados, a los corazones más enfriados. Va a usar la proclamación del Evangelio como una espada de dos filos para penetrar hasta lo más profundo y convencerle que Jesús es el Mesías y que creyendo en Él pueden tener salvación y vida nueva. Eso es, el Espíritu de Dios va a estar presente con ustedes, pero también va a estar ahí activamente trabajando en los oyentes del mensaje cuando ustedes lo predican para que se lleve a cabo no solamente una predicación, no solamente que escuchen, sino que crean y se convierten y se transformen. Esto lo vemos en la respuesta a la primera predicación en Hechos 2 del apóstol Pedro. Recordarán que al terminar la predicación hubo una respuesta de la multitud que estaba reunida ahí en el día de Pentecostés, miles de personas. Y a algunos de ellos les llegó ese mensaje. El Espíritu de Dios penetró hasta lo más profundo y dijeron a Pedro, ¿qué haremos? Literalmente dice, se compungieron de corazón. Hubo algo ahí. Convencimiento, arrepentimiento, que reconocieron que Jesús era el Mesías. ¿Qué haremos? Y Pedro les da las instrucciones que todos sabemos. Continúa diciendo en Juan el capítulo 16, pero ahora en el versículo 13, y cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. No solamente estará presente, no solamente traerá convicción para que haya conversiones, sino también traerá dirección. Les dará dirección para que sepan cómo llevar a cabo la gran comisión. El doctor Lucas escribió 2 libros muy importantes del Nuevo Testamento. Lucas, compañero de Pablo en los viajes misioneros desde Hechos 16 en adelante. Uno fue el Evangelio de Lucas y el otro el libro de los Hechos que hemos estado viendo. Al final de su Evangelio, en el capítulo 24, versículo 49, Lucas reporta las siguientes palabras de Jesús, declaradas un poco antes de que subiera en esa nube al cielo. Y dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, espérame, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Eso es, no solamente el Espíritu de Dios va a estar presente con ustedes hasta el fin del mundo, no solamente va a traer convencimiento, no solamente va a dar dirección, sino también va a derramar poder. ¿Qué tipo de poder? La palabra es dinamita, pero ¿qué tipo de poder? Valentía y habilidad. Son las dos manifestaciones más poderosas de este poder evidenciado en el libro de los Hechos. Valentía y denuedo para enfrente de la oposición, enfrente de la persecución, todavía predicar la palabra. Y habilidad, porque aquellos que antes se encontraban escondidos en una casa, o Pedro que temía, encontraron una habilidad para predicar, una habilidad para enseñar que no tenían antes para llevar a cabo la gran comisión. Y esto se ve claramente en la transformación de Pedro en el capítulo 2 del libro de Hechos. Yo me llamo Arturo Pablo, no tengo el nombre Pedro, pero comparto algo con Pedro. En alguna forma yo tiendo a ser un poquito impulsivo. Pregúntale a mi esposa. Hace tiempo atrás, y esta ilustración la conoce mucha gente de la iglesia, yo en una parte de un mensaje que estaba dando recordé un antiguo coro y empecé a cantarlo. He decidido seguir a Cristo. Y ustedes saben, muchos saben la historia, ¿no? Y cuando empecé a cantar, el cerebro estaba pensando una cosa y la lengua dijo otra. Y empecé a cantar y todo el mundo dijo, ¡ah! Y yo cuando me di cuenta que todo el mundo dijo, ¡ah!, incluyendo el grupo de alabanza que estaba listo para cantar detrás de mí, dijo, ¿qué dije? Y contestó uno del grupo de alabanza, pastor, es que estaba cantando, he decidido dejar a Cristo. O sea que Pedro era ese tipo que metía la pata muchas veces al hablar porque no pensaba antes de hablar, se lanzaba. Digo, yo moriré por ti, Jesús, y lo negó 3 veces. Bueno, aquí en Hechos, el capítulo 2, no vemos ese Pedro miedoso, ese Pedro que metía la pata. Vemos a un Pedro transformado, dando una poderosa predicación, tomando el liderato en buen sentido, con muy buenos resultados. 3,000 vidas fueron añadidas al Señor y bautizadas en aquel día. Un Pedro antes
comparado con un Pedro después? Muy diferente. ¿A qué se debía esto? Que se derramó el Espíritu sobre ellos, se derramó el poder de Dios sobre esos 120 que estaban ahí, incluyendo el apóstol Pedro, y cambió sus vidas, cambió su ministerio. En Lucas, en el libro de Hechos, que es ahora la introducción que él hace a todo este relato histórico de la extensión del reino de Dios, del capítulo 2 especialmente al 28, reporta las últimas palabras de una nube. Y este es el proyecto misionero de Jesús, en Hechos 1:8. Y dice, lo conoce muy bien: recibiréis poder, del cual hemos estado hablando. El Espíritu de Dios que estará presente, que traerá convencimiento, convicción, que dará dirección y derramará poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, que se cumplió en el capítulo 2. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este es el proyecto misionero de Jesús, de llevar el Evangelio en esta secuencia. Empezando con los judíos y yendo eventualmente con los gentiles, pero empezando en la Jerusalén de aquellos días, la capital política y religiosa de Israel. Empezando ahí, extendiéndose a las regiones alrededor. Aquí dice Judea y después Samaria, pero vamos a ver que también va a incluir Galilea, que es la nación de Israel, y después hasta la última de la tierra, las tierras lejanas más allá de las fronteras de Israel. Y la venida del Espíritu Santo con poder en el capítulo 2 inicia la actividad misionera de aquellos discípulos a los cuales Jesús les encomendó la gran comisión y les dio un plan para seguir. Aquí empiezan y hasta ahí van a llegar con la ayuda del poder del Espíritu Santo. Esto inicia oficialmente la obra misionera que se describe en Hechos 2 y que se va extendiéndose el crecimiento de la iglesia, la extensión del reino de Dios del capítulo 2 hasta el capítulo 28. Y se ve este poder del Espíritu Santo derramado sobre los 120 que estaban reunidos ahí en el aposento alto en Jerusalén en el día de Pentecostés, en cumplimiento de la promesa de Jesús, en cumplimiento de lo que él había dicho. Van a poder lograr eso porque viene el Espíritu Santo con poder, con dirección, con convicción y siempre con su presencia. Y la primera etapa se realiza en la ciudad de Jerusalén. Los discípulos de Jesús tomaron el poder del Espíritu Santo en sus vidas, empezaron a proclamar el Evangelio, a enseñar en las casas y en el templo cada día, y pusieron un gran fundamento, un fundamento muy importante en esta primera etapa, al levantar una iglesia tan preciosa que se describe en Hechos del capítulo 2, 42 al 47. Una iglesia creciente y hermosa. Sin embargo, se estancaron un poquito en esa primera etapa. De los capítulos 1 al 7 no se mueven más allá de Jerusalén. ¿Quién los puede culpar? ¿Quién hubiera querido dejar ese lugar tan hermoso, tan lleno de bendición, tan lleno de manifestaciones de poder, con conversiones diarias, con una iglesia creciendo, en donde comían con sencillez y alegría en las casas, en donde estaban enseñando y predicando los apóstoles cada día en las casas y en el templo? ¿Quién quería salir de ahí? Y ahí se quedaron. Y obviamente cuando eso sucedió, Dios tuvo que actuar en su soberanía y permitió una gran persecución que se describe en Hechos del capítulo 8, versículo 1, para que eso obligara en un sentido, por la presión y el peligro y las amenazas, a que abandonaran la ciudad de Jerusalén y se fueran no solamente a Judea, a Samaria y Galilea, sino a otros rincones del mundo de donde habían venido, según la descripción de Hechos, el capítulo 2. Y ahí inicia la segunda etapa del proyecto misionero de Jesucristo de Judea y Samaria, que es del capítulo 8 al capítulo 12 del libro de Hechos. Cuando viene esa gran persecución, fueron esparcidos, dice la palabra de Dios, permitiendo Dios esta persecución. Y muchos dicen, hasta la fecha, yo no soy el originario de este dicho, que si una iglesia no obedece Hechos 1:8, va a experimentar un Hechos 8:1, para que Dios mueva a aquellos que no se están moviendo en la dirección que Dios quiere. Es una situación semejante o peor, los mueva para que cumplen
con la gran comisión. Que Dios nos guarde de esto en Torrefuerte. El Espíritu Santo en Hechos capítulo 8 se ve cómo está involucrado en la obra misionera al dar una dirección específica a uno de los 7 diáconos que se mencionan en Hechos el capítulo 6, Felipe el evangelista. Y le dice literalmente en Hechos 8:29 a Felipe, el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a este carro. Felipe literalmente es llevado al camino donde pasaba el carro del eunuco, pero el Espíritu Santo ahí le dice, súbete a ese carro y habla con la persona que está dentro porque le está esperando. Yo lo he preparado su corazón, y era evidente porque al explicar lo que decía el profeta Isaías, entiende, acepta, cree en Jesucristo, este eunuco de Etiopía, y ambos descienden al agua y es bautizado. Y después de que eso sucede, el Espíritu Santo otra vez viene y dice en el versículo 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y ya dejó solo al eunuco. Al concluir esta segunda etapa del proyecto misionero del Señor Jesucristo, se ve cómo la obra se había extendido y cómo el Espíritu Santo había influido, impulsado esta obra en Jerusalén, Judea, Galilea y Samaria. Y dice ahí en Hechos el capítulo 9, versículo 31, lo siguiente, Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, que son las 3 provincias principales de Israel. Judea, la más del sur, Samaria en medio del sándwich, y al norte Galilea. Y dice, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. No solamente el Espíritu Santo estaba presente con los discípulos, con los apóstoles, no solamente les dio dirección, no solamente obró en los corazones para traer convicción, no solamente derramó poder, sino cuando las iglesias estaban ya iniciadas, establecidas, las iba fortaleciendo para que cuando salieran y dejaran ese testimonio, grupos pequeños, no eran muy grandes, en medio de toda esa cultura hostil, solitos, no muchos, el Espíritu les fortalecía porque no estaban solos. ¿Cuándo es que los discípulos se atreven a llevar el Evangelio a tierras más lejanas? En Hechos el capítulo 13 tenemos la respuesta. Y ahí por favor abren sus Biblias en Hechos el capítulo 13, vamos a estar ahí un ratito. Y nuevamente vemos al Espíritu Santo involucrado en Hechos 13 en impulsar la obra misionera directamente involucrándose. Y esta es la tercera etapa del proyecto misionero de Jesucristo, de llevar el Evangelio desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Y esta es la última etapa en donde lo llevan más allá de lo que es Jerusalén, Judea y Samaria. Dice en el versículo 1, y ahora sí me voy a permitir leerlo todo. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Menciona 5. Ahora, si la iglesia en Jerusalén fue una iglesia modelo por sus características, a todos nos encantaría tener una iglesia y estar participando y sirviendo en una iglesia así. La iglesia en Antioquía, en Siria, es el país al norte de Israel, fue la iglesia ejemplar y más misionera del Nuevo Testamento, ganándole inclusive a la iglesia madre de Jerusalén. La iglesia más misionera, que envió más misioneros, que impulsó los viajes misioneros de Pablo, fue la iglesia de Antioquía en Siria. Y más adelante, en siglos venideros, era un lugar importante. Los líderes ahí eran considerados parte del liderazgo principal de la iglesia, juntamente con Jerusalén, Alejandría y otras capitales alrededor del Imperio Romano. Fue la iglesia madre del movimiento misionero, que inicia en su última etapa, la tercera etapa en Hechos 13, y que resulta en lo que nosotros conocemos al leer el libro de los Hechos, los 3 viajes de Pablo. Estos 5 nombres mencionados en Hechos 13:1, los profetas y maestros, contribuyeron al estar en Antioquía, en Siria, al gran crecimiento de esa
iglesia. Contribuyeron en diferentes formas y en diferentes tiempos, pero ahora en Hechos 13 ya estaban juntos los 5. Y ahí se describe en Hechos 11 todo lo que sucedió. Y cuando los líderes en Jerusalén escuchan que hay una iglesia creciente en Antioquía, en Siria, que no habían establecido ellos ni ningún otro apóstol enviado, y especialmente que esta iglesia creció mucho, no por judíos de las sinagogas que se convertían, sino por gente de la cultura pagana, los gentiles dijeron, ¿qué está pasando? Y es cuando deciden mandar a Bernabé, a José llamado Bernabé, el hijo de consolación, lo enviaron para investigar qué estaba pasando. Cuando llega Bernabé a Antioquía, Siria, nota lo que está pasando, es convencido que es la obra del Espíritu Santo, se maravilla de todo lo que había pasado. Y entonces cuando ve el gran crecimiento que estaba la obra, va por un joven llamado Saulo que se encuentra en su ciudad natal de Tarso y se lo trae y lo une al equipo porque la obra era muy grande. Estos 5, Bernabé y Saulo los conocemos. Saulo se convierte en Pablo después. Simón, que lleva el apodo Níger, que significa negro, probablemente era del continente africano, pero no estamos seguros. No tenemos más información. Pero no era de Antioquía, de Siria. También aprendemos en el capítulo 11, versículo 20, que hombres de Cirene, cuando vino la persecución en Jerusalén, salieron de Jerusalén y algunos hombres de Cirene, que es una región del norte de África, llegaron a Antioquía en Siria y empezaron a proclamar el evangelio sin ningún reconocimiento o respaldo de la iglesia en Jerusalén o de los apóstoles. Llegaron solitos debido a la persecución y probablemente el hombre que se menciona aquí, Lucio de Cirene, fue uno de ellos. Quizás él fue uno de los primeros que llegó, no sabemos. Estoy especulando, pero posiblemente sí. Pero de todos modos, Dios lo llevó a Antioquía. Manaén, que se menciona aquí, es un hombre que no conocemos mucho acerca de él, solamente esta descripción que dice que se había criado junto a Herodes Antipas. ¿Quién está Herodes? Habían 5 Herodes en el Nuevo Testamento. Este es el que fue seducido por una señorita con un baile sensual que le costó la cabeza a Juan el Bautista. Es este Herodes, hijo de Herodes el Grande, el que trató de matar al niño Jesús o al bebé Jesús. Ahora me pregunto, ¿cómo llegaron a convertirse estos 3? No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Dios, el Espíritu Santo, obró en sus vidas en diferentes formas y por diferentes razones. Llegaron juntamente con Bernabé y Saulo ahí a Antioquía y Dios los usó poderosamente. Eran de Jerusalén, eran de lo que es el continente africano, eran de Tarso, eran de Chipre y también eran ahí personas de la nobleza, a lo menos Manaén. Había crecido junto con uno que es rey. El Espíritu de Dios selecciona entre estos 5 a 2 para enviarlos al campo misionero que iniciaría la última etapa del proyecto misionero de Jesús a todas las etnias del mundo. Y dice en el versículo 2, voy a leer el versículo 2, Hechos 13, versículo 2, ministrando estos 5 al Señor y ayunando en ese proceso y en esa actividad de ellos, dijo el Espíritu Santo, no se nos dice cómo dijo, lo percibieron en su espíritu, escucharon la voz del Espíritu Santo, lo dejo un poquito ambiguo, pero algo es claro, reconocieron la dirección del Espíritu Santo en ese momento, escucharon la dirección que dijo, apartadme a 2, Bernabé y Saulo, para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado, orado, le impusieron las manos y los despidieron, los enviaron al campo misionero. El Espíritu Santo llama a 2 para ser los primeros misioneros y llevar el evangelio más allá a tierras lejanas fuera de Israel. Ahora, quizás se preguntan, ¿por qué estos 2? Habían 5, ¿por qué no 1? ¿No se habrá debilitado la iglesia mucho cuando toman a 2 de 5? Es un porcentaje importante. Se ausentó el 40% del liderazgo. ¿Y por qué estos 2? Los otros 3 no tenían cualidades semejantes, todos son profetas y maestros. Bueno, estos
5 comparten una primera característica que contribuyó. Primero, eran conocidos por la iglesia. Algunos quizás habían estado desde el principio cuando inició la iglesia en Antioquía, quizás Lucio de Cirene. Otros se habían añadido en el camino, como Bernabé, que también contribuyó en su crecimiento. Y el más reciente era Saulo, que trajo Bernabé de tan reconocida su testimonio de vida. La iglesia pudo haber comprobado su carácter, cómo se llevaban con los demás, que hoy en día se llama inteligencia emocional. Todo eso lo pudieron ver. Eran primero estos dos conocidísimos de la iglesia. Inclusive dice Hechos 11, versículo 20, que llevaba más de un año enseñando en esa iglesia. ¿Qué más? Bueno, también eran personas que servían dentro de la iglesia. En el caso de Bernabé, él fue enviado, lo reconocieron y llegó a ser uno de los maestros y profetas. Ya se conocía el nombre de Bernabé desde sus días que servía en Jerusalén. En el caso de Saulo era un poquito diferente. Saulo era reconocido y conocido como el perseguidor de la iglesia. Recuerden, en aquellos tiempos no había internet. Una noticia no corría tan rápido. Y aunque algunos habían escuchado de la conversión dramática de Saulo en camino a Damasco en Hechos Nuevos, muchos ni sabían lo que habían pasado. Lo que sabían era que este era el perseguidor de la iglesia. Por lo tanto, muchos temían a Saulo y cuando se presentaba se echaban para atrás y ¿qué está haciendo este hombre aquí? Esto sucedió en Jerusalén. Cuando llega por fin Saulo a Jerusalén, como que sintió un rechazo de todos, quizás hasta de los mismos apóstoles, y tomó la valentía y la sabiduría y la compasión de un Bernabé que se atrevió a hablar por él, vio el potencial en Saulo y lo presentó a los apóstoles. Y entonces es cuando le dan puerta abierta para ministrar, y fue tan efectiva su ministración, tan valiente en predicar ahora el evangelio que antes él perseguía, que los judíos, viendo el cambio, dijeron: no podemos permitir esto. Este era nuestro héroe de la fe para matar a los cristianos y ahora es el héroe de los cristianos, quisieron matarlo. Y es cuando deciden los discípulos de enviarlo a Tarso, de donde Bernabé lo rescata, para estar ahí. Segunda característica de estos dos siervos: eran servidores dentro de la iglesia. Estaban sirviendo a lo menos un año, sirviendo como profetas y maestros, algo muy importante. Eran parte del equipo ministerial de la iglesia, en este caso pastores y maestros. Ahora, yo he sido profesor en el Seminario Bíblico de Puebla por más de 20 años y soy parte del consejo directivo del seminario hasta la fecha. Y reconozco la importancia que tienen ese tipo de institución, no solamente el de Puebla, sino nosotros, en la preparación de obreros para el ministerio local y de misiones. Son los que dan un más amplio conocimiento, un más profundo conocimiento, porque pueden tomar todo el tiempo ahí, ¿no? Una hora en una clase en la iglesia. Reconozco la importancia y el lugar que tienen. También pueden dar herramientas para que las personas sepan cómo mejor ministrar, y reconozco el valor, las prácticas que le dan, las dinámicas, reconozco el valor y estoy convencido de la necesidad e importancia del seminario. Pero una cosa: el seminario no puede comprobar el carácter y el ministerio de una persona. Eso lo hace la iglesia. Porque en el seminario puede ser una cosa y en la iglesia puede ser otra. La iglesia puede haber conocido por muchos años a un joven o a un adulto, y quizás en el seminario lo conocen 2 a 4 años, nada más. Entonces, la iglesia es la que tiene que reconocer, comprobar el carácter y el servicio del siervo de Dios, para eventualmente apartar y enviar. Y la iglesia reconocía, valoraba el ministerio de Bernabé y de Saulo. Pero como dije, los otros 3 también tenían estas características. Si no, no hubieran sido esos profetas y maestros líderes principales de la iglesia en Antioquía. Si los 5 compartían estos 2 factores, que eran líderes, hombres conocidos, y también habían servido en la iglesia por un buen tiempo, su testimonio y ministerio comprobado, ¿por qué Bernabé y por qué Saulo? Primero,
hay que reconocer que Dios es soberano. Él decide. Él decide a quién llama. Él es fiel en llamar. Él no se equivoca. Por lo tanto, no podemos cuestionar por qué Bernabé y por qué Saulo. Bernabé no fue el primero que llegó ahí y no estableció la iglesia, y Saulo fue el último en llegar. Bernabé quizás era considerado el más importante, le dieron su lugar porque había venido con la designación de los apóstoles, porque aparece primero en la lista, quizás era el más grande en edad. Y Saulo aparece en la cola de la lista, en quinto lugar como quizás el más joven. Bueno, ¿qué tenían ellos aparte? Tenían estas características, aparte de los otros tres. Tenían experiencia, tenían habilidades y dones que los otros tres, no tenían. Por ejemplo, en cuestión de experiencia, ya Bernabé y Saulo habían sido enviados por esa iglesia. Teniendo 5 líderes principales, escogieron a Bernabé y a Saulo para mandarlos con una ofrenda para cubrir la necesidad que tenían en Jerusalén, porque hubo una gran hambre en Jerusalén. Entonces decidieron al final del capítulo 11, lo pueden leer después, enviar a Bernabé y Saulo como sus delegados a Jerusalén, llevando una cantidad de dinero importante, hombres de confianza. Entonces ya tenían experiencia y ya la iglesia los había señalado sobre todos los demás para este tipo de tarea. También yo creo que tenían ciertas habilidades que los demás no tenían, que fueron evidentes cuando salieron a los 3 viajes misioneros. Y estoy seguro que el Espíritu Santo de Dios hoy en día hace lo mismo para impulsar su obra. Llama y aparte a los que irán, deja en casa los que apoyarán y facilitarán que el Evangelio se lleve hasta lo último de la tierra. Los que van y los que oran y ofrendan en casa. Y vemos el inicio de este viaje misionero hacia todas las naciones en Hechos 13, versículo 4. Y otra vez vemos cómo el Espíritu está involucrado desde Antioquía a lo que sería Asia Menor. Dice en el versículo 4, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo, Bernabé y Saulo, salieron. Ese es el inicio del primer viaje misionero. Salen Bernabé y Saulo. Pero si usted lee cuidadosamente, no tenemos el tiempo para leer Hechos el capítulo 13 completamente, van a notar que en el camino de este viaje misionero, la expresión Bernabé y Saulo se cambia a Pablo y Bernabé. Algo pasó en el camino, en el viaje misionero, que a propósito el doctor Lucas describe en orden inversa: Bernabé y Saulo, después Pablo y Bernabé, y después que empieza esa expresión Pablo y Bernabé, en el resto de los viajes o de ese viaje es Pablo y Bernabé, no regresa Bernabé y Pablo. Saulo desaparece en un sentido. Qué importante es saber cuándo pasar la estafeta a otra persona en la obra de Dios, en nuestro proyecto de vida quizás. Esto solamente puede suceder cuando un siervo es sabio para reconocer los tiempos y también para reconocer la persona que Dios está preparando. Y en segundo lugar, que tenga humildad para hacerse a un lado y ceder el espacio al otro. Eso fue lo que hizo Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Señaló a Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y más adelante dice, es necesario que yo mengüe y Él crezca. Le cedió el lugar. Y Bernabé parece que también era un hombre sabio por lo que hizo, era un hombre que supo reconocer los tiempos y la persona que Dios ya había llamado en Hechos del capítulo 9, que había designado como el apóstol de los gentiles, pero todavía no lo estaba llevando. Vio el potencial en este Saulo y humildemente se hizo a un lado. El que era más reconocido le dio lugar al que era menos reconocido, sabiendo que Dios, el Espíritu Santo, lo estaba apartando para algo muy especial. Bernabé tenía esas dos cualidades. Humanamente hablando, ¿qué hubiera pasado si Bernabé no hubiera hecho esto? Si Bernabé no hubiera presentado a Saulo a los apóstoles, si no hubiera tenido compasión, si no hubiera visto el potencial en Saulo al principio y en este viaje misionero, si hubiera sido terco joven, a mí me enviaron como la cabeza de este equipo misionero. Usted, por favor, me deja a mí predicar y usted se queda calladito y me ayuda a responder a las preguntas. No.
reconoció el potencial, la diseñación de Dios y le dejó a él predicar. Y van a ver que Pablo es el que está ministrando en Hechos 13, no Bernabé. ¿Por qué? Porque le pasó la estafeta inteligentemente, espiritualmente a Pablo. El cambio de Saulo a Pablo fue un cambio de nombre muy estratégico, porque Saulo se identificaba con aquel perseguidor de la iglesia y Pablo se identificaba con el apóstol a los gentiles. Inclusive Pablo significa pequeño. Y si leen las cartas de Pablo, él decía que soy el peor de los pecadores. Era humilde, se consideraba el pequeño. Y el nombre refleja su nueva naturaleza como su nueva misión. El pasado de Saulo era un problema para algunos, pero no fue un problema para los de la iglesia en Antioquía y ni fue un problema para el Espíritu Santo de Dios, porque había tenido ese encuentro con Jesucristo y su pasado había sido perdonado, había sido olvidado, nueva criatura es, las cosas viejas han pasado, he aquí todas son hechas nuevas y por lo tanto el Espíritu de Dios aparta al que fue el principal perseguidor de la iglesia, que estuvo ahí presente respaldando la matanza del primer mártir, Esteban, estuvo ahí participando a lo menos indirectamente y fue el perseguidor que llevó muchos a la cárcel y algunos más aún a la muerte, y yendo al camino de Damasco para arrestar a los creyentes, los que eran del camino en aquel entonces en Damasco, fue cuando tuvo ese encuentro ahí especial con Jesucristo. Y por eso el Espíritu Santo, viendo todo esto, cómo Jesucristo lo había llamado, cómo así había equipado el trayectoria de su ministerio, lo apartó, Bernabé lo reconoció y cambió su nombre de Saulo a Pablo. Déjame decirle, tu pasado no tiene que ser una barrera para ser usado por Dios, precisamente porque está en el pasado. Obviamente necesitamos un tiempo después de ser cambiado, después de ser perdonado, después de ser restaurado, para que el testimonio sea lo suficientemente bien conocido, el ministerio, habilidad comprobada, para que alguien reconozca esto. Pasó suficientemente tiempo con Pablo, lo reconoció la iglesia de Antioquía, aquel que era perseguidor se convirtió en parte del primer equipo misionero. Y Bernabé en el primer viaje misionero reconoció, y aquel que era perseguidor de la iglesia, Saulo, se convirtió en Pablo, apóstol a los gentiles. El Espíritu Santo es el gran promotor de las misiones a todas las naciones. Lo fue en Hechos 13, lo fue en el resto del libro de los Hechos y lo es hasta la fecha. Impulsa a la iglesia, a nosotros, a enviar a misioneros y también impulsa a siervos de Dios a ir al campo misionero. El segundo viaje misionero, brevemente lo menciono, que se menciona en capítulo 15, 16 en adelante de Hechos. Recibimos ahí una dirección del Espíritu Santo negativa en el caso de este equipo misionero, cuando el Espíritu de Dios le prohíbe hablar la palabra en Asia, como lo habían hecho en el primer viaje, y también el Espíritu no se lo permitió. Eso es, les bloqueó, les cerró la puerta. Y qué importante fue esta dirección, la dirección de Dios en llevar a cabo la gran comisión y en nuestras vidas también, no siempre viene en la forma que esperamos, no siempre viene en una forma positiva, a veces viene en una forma negativa, a través de un no. Y Pablo y su equipo querían ir hacia el noroeste de Turquía. Hoy en día el Espíritu dijo no. Y porque ellos obedecieron la voz del Espíritu Santo cuando en forma negativa dijo no, cuando ellos querían que sí, entonces reciben un sueño, Pablo, pidiendo ayuda en Macedonia, y Dios, el Espíritu Santo, les da nueva dirección, y en vez de proclamar el Evangelio en Asia o hoy en día en Turquía, los llevó al continente europeo. Qué importante es reconocer la dirección de Dios en nuestras vidas. Y especialmente sea una puerta abierta o sea una puerta negativa, cuando el Espíritu de Dios dirige y somos obedientes a esa dirección, aunque nosotros hayamos querido hacer otra cosa, entonces Dios nos da
la próxima dirección necesaria para tomar el próximo paso. Pero si desobedecemos esa dirección, sea positiva o negativa, Dios no nos da el próximo paso hasta que aprendemos la lección. La dirección de Dios es como subir una escalera. En la mayoría de nuestras casas no es una escalera así. Normalmente en las casas que yo he visitado tiene a lo menos dos, ¿no? Da una vuelta a 180 grados. Y si no tomamos la dirección aquí, menos vamos a tomar la dirección acá. Qué importante entonces escuchar la voz del Espíritu Santo, o como dice 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 19, no apagar el Santo Espíritu o el Espíritu Santo. Escuchar, y entonces Dios nos puede mover, nos puede dirigir a donde quiere llevarnos, y no nosotros ir a donde queremos nosotros ir, sino ir a donde Dios nos va a llevar en bendición. En conclusión, ya me pasé el tiempo. Es indispensable la presencia, la convicción, la dirección y el poder del Espíritu Santo para realizar el proyecto misionero de Jesús que se explica en Hechos 1:8. El Espíritu Santo, tenemos que reconocer, es el gran promotor de las misiones a todas las naciones. Así como fue en el libro de los Hechos, así es el día de hoy. Y a Dios gracias, está presente con nosotros el Espíritu Santo y sigue impulsando a la iglesia a enviar misioneros, apoyándoles en oración y apoyándoles económicamente, y sigue involucrado directamente en impulsar a siervos jóvenes y siervos más grandes a tomar el llamado e ir a campos lejanos y cercanos para predicar el Evangelio. Ahora, hablando a los que están presentes y también aquí en nuestra transmisión, si usted tiene ese gusanito, ese deseo de servir como misionero de tiempo parcial por 2, 4 años, o para dedicar el resto de su vida a llevar a cabo la gran comisión hasta lo último de la tierra, recuerden que hay ciertos requisitos. Obviamente tienes que ser creyente, pero tienes que ser una persona conocida dentro de la congregación. Y si no eres conocida, difícilmente vas a ser enviada, porque no te conocen. Entonces, lo primer paso es darte a conocer. No como pavo real, no, aquí estoy. No, darte a conocer al relacionarte con personas, al estar presente en actividades. 2, hay que servir. Para ver al servir, comprobar el testimonio y el ministerio. Si no eres efectivo en tu iglesia local, ¿cómo vas a ser efectivo si vas a cruzar una barrera cultural, un idioma diferente o en un país hostil al evangelio? Si no eres efectivo aquí, si te falta valentía aquí, menos vas a ser útil allá. Entonces tenemos que ver ese servicio. Y en ese servicio comprobar que tienes las habilidades, la experiencia suficiente y el potencial, porque no siempre se ve todo, y el potencial para ser usado por Dios como misionero. Así que ahí les dejo esa tarea. Si hay alguien aquí presente que dice, pastor, el Espíritu Santo de Dios me está llamando. Es el Espíritu el que llama, no el pastor. El Espíritu de Dios está obrando en mi vida porque yo quiero ser parte de esa fuerza misionera. Bueno, ya sabes el camino. Ser conocido, servir en la iglesia para comprobar habilidades, experiencia y potencial. Y aquí les esperamos con brazos abiertos para ayudarles en ese camino. Hable con nosotros. Estaríamos muy contentos. La meta de Misiones Torrefuerte a través de los años es levantar un misionero para afuera cada año. Bueno, es una meta bastante agresiva, bastante ambiciosa. No la hemos logrado, pero sí, vayan a ese rincón misionero que está allá, que no aparece aquí a los que están en transmisión, allá en la esquina, y verán algunos de esos valientes que Dios ha llamado y impulsado por el Espíritu Santo, la iglesia los envió y ellos salieron. Oremos ahora juntos que el Espíritu Santo impulsa a nuestra iglesia a seguir enviando misioneros. Oremos que el Espíritu Santo sigue llamando a siervos, mujeres y hombres como enviados nuestros a campos misioneros. Vamos a orar juntos. Padre, te damos las gracias por el Espíritu Santo. No nos has dejado huérfanos. Aquí está con nosotros para darnos dirección, para dar resultados a nuestra predicación al traer convencimiento
convicción a los corazones de los oyentes, al derramar sobre nosotros poder para que tengamos denuedo y habilidad dentro de este gran proyecto misionero de Jesús de llevar el Evangelio a las naciones, a hacer de nuestra Jerusalén hasta lo último de la tierra. Y pedimos que ese Espíritu Santo que está presente se mueva, así como se movió al principio en Génesis 1 al 2 sobre esa tierra desordenada y trajo orden, que se mueva entre los corazones de los que están aquí presentes y presentes en la transmisión para traer orden, dirección a sus vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.